días, hermanos y amigos. Nos volvemos a encontrar y es un privilegio volvernos a encontrar para compartir la palabra de Dios. Os ha comentado Vladi, nuestro hermano Vladi, al principio que vamos a estar meditando en una nueva epístola. Vamos a estar meditando en la primera epístola del apóstol Pedro. Pero antes de comenzar, quiero recordaros que entre semana tenemos reuniones por medio de Zoom, porque sabéis que la situación, pues desgraciadamente, no ha mejorado. El Señor tiene todas las cosas al control, vamos a hablar de ello también hoy en la predicación, así que nos mantenemos tranquilos, nos mantenemos seguros, pero sabemos que de momento no nos podemos reunir físicamente. Así que entre semana, de la misma manera que hacíamos antes de que comenzase el agosto, tendremos reuniones de Zoom. Tenemos, de hecho, reuniones de Zoom. ¿Qué tienes que hacer para participar? Muy sencillo, me lo dices a mí, me envías un WhatsApp, me envías un mail, lo que sea, te pones en cómo me llamas y yo te enviaré, pues bien sea el miércoles o el jueves, el día que te vaya mejor, te enviaré la invitación para la reunión de oración. Compartimos la palabra también, una breve meditación de la palabra y oramos juntos, que es algo siempre precioso. Muy bien, vamos a entrar a nuestra nueva serie, vamos a entrar en Primera de Pedro y lo primero que vamos a hacer es hablar de las cosas generales, hacer una introducción a toda la epístola. Lo primero que podemos pensar es ¿quién es el autor de Primera de Pedro? Bueno, pues lo acabamos de decir, con el mismo nombre lo decimos, ¿verdad? Pues el apóstol Pedro. Pero es que además nuestra epístola lo dice directamente. Sabéis que hay libros en la Biblia, hay incluso cartas, evangelios, que son, no dicen el autor directamente, sino que la tradición de la Iglesia ha transmitido quiénes fueron, o muy probablemente quiénes fueron sus escritores. En este caso no hace falta que recurramos a la tradición de la Iglesia ni a las evidencias más o menos explícitas que pueda haber en el texto, sino que directamente nos lo dice. En el versículo 1 nos dice que es el apóstol Pedro. Fijaos también que, ahora lo leeremos, nos dice que es apóstol, es decir, que la autoridad que él tiene es de haber estado con el Señor Jesús, de haber aprendido del Señor Jesús y además de haber visto cómo el Señor Jesús moría en la cruz y resucitaba también con poder de entre los muertos. Así que lo que está diciendo Pedro cuando dice que es apóstol es que tiene la autoridad de parte de Dios para poder hablarnos eso, con autoridad de Dios. Cuando escuchamos las palabras de Pedro en esta epístola, estamos escuchando también al mismo tiempo las palabras del mismísimo Dios. ¿A quién escribe el apóstol? Bueno, pues si ahora leyésemos toda la carta, que no vamos a hacerlo, por lo menos no de golpe, lo iremos haciendo poco a poco, veríamos que Pedro escribe a cristianos que son de origen gentil, es decir, la inmensa mayoría de ellos no son judíos, sino que son romanos, son griegos, son capadocios, son de distintos sitios de lo que era el Imperio Romano, a lo mejor incluso itálicos, hispanos, galos, de distintos sitios, pero desde luego la inmensa mayoría de ellos no son judíos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues porque en nuestro mismo texto nos dice, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 14, nos dice que su manera de vivir anteriormente era la manera de vivir de los gentiles, era el libertinaje, era el pecado. Y es más, en el capítulo 2 y en el versículo 10 nos dice que antes no eran pueblo de Dios, no pertenecían al pueblo de Dios. Así que la misma epístola nos está diciendo quiénes son los destinatarios, o por lo menos la inmensa mayoría de estos destinatarios. ¿Dónde se encuentran en este momento? Pues nos habla de una serie de provincias que a nosotros nos resultan extrañas, nos habla del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Bueno, os lo voy a poner más fácil. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de la actual Turquía, es decir, estos hermanos nuestros estaban viviendo, vamos a ver que están viviendo momentáneamente allá en lo que hoy sería para nosotros Turquía. ¿Cuál es el motivo de que momentáneamente estén viviendo allá? Pues porque se ha levantado, mejor dicho, una persecución terrible. Es la primera vez que el Estado romano va a perseguir a los cristianos. Y es que en Roma, estamos hablando del año 64 de nuestra era, en Roma ha habido un gran incendio. El emperador que hay en ese momento es Nerón,
y la gente que saben que Nerón empieza a ver que Nerón es un poco excéntrico, le acusan de haber incendiado la capital, de haber incendiado Roma. Así que el emperador, para buscar un chivo expiatorio, busca un grupito más bien pequeño, con poca importancia política, sin ninguna importancia económica, que son los cristianos, les echa la culpa a ellos y les persigue. Muy probablemente la gran persecución, la persecución más fuerte se da en la capital solamente, pero por lo que podemos ver en Primera de Pedro, todos los cristianos en una u otra medida lo están pasando mal a lo largo y ancho del imperio. En realidad no nos debe sorprender, ¿verdad? Y lo veremos también en la carta, que el mundo y el cristianismo, el mundo, la fe y el mundo no son compatibles, y el mundo odia a los creyentes. Así que muy probablemente la persecución no es tan fuerte como en la capital del imperio, pero a pesar de todo lo están pasando muy mal. ¿Por qué les escribe Pedro esta carta? Bueno, pues con lo que estoy diciendo os lo podéis imaginar, ¿verdad? En primer lugar, para darles ánimo, para darles aliento, para que ellos se sepan respaldados por la Iglesia Universal, también por la que está en Roma, que lo está pasando muy mal, pero sobre todo para que se sientan respaldados por aquel que lo ha hecho todo por ellos, por el Señor Jesucristo, por Dios mismo. Pedro quiere hacerles llegar un mensaje de ánimo y de aliento a cada uno de ellos. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar también, y es muy importante, quiere explicarles, Pedro quiere transmitirles cómo deben comportarse en medio de una situación tan puede llegar a ser angustiosa como aquella, una situación que en principio es tan desesperada como lo es una persecución. Así que la carta, entre otros motivos, pero principalmente tiene estos, que se sientan respaldados, que sepan que Dios no los ha abandonado en absoluto, al contrario, que están en los brazos del Señor, que están en las manos del Señor, y que también y en medio de estas circunstancias deben abandonar la vieja manera de vivir y vivir como lo que son ahora, cristianos, hijos de Dios. Vamos a leer nuestro texto, porque estamos haciendo una introducción a la carta, pero también vamos a ver los dos primeros versículos de Primera de Pedro. Y os invito a que abráis vuestras Biblias. Hoy no va a estar proyectado en pantalla el texto, es muy cortito, son 2 versículos. Así que yo os pido que abráis vuestras Biblias, o móviles, o tablets, o ordenadores, lo que tengáis a mano. Sé que la Biblia, a fin de cuentas, es la palabra de Dios en cualquier formato. Y que leáis conmigo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pedro a sus hermanos, y por tanto el Señor nos está diciendo también a nosotros hoy: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Que el Señor bendiga su palabra. Pocos versículos, pocas palabras, pero intensas. Hay mucho aquí dentro, muchísimo. Lo vamos a ir viendo poquito a poco. Pedro les da ánimo. ¿Conseguirá que tomen ánimo? Esa sería una buena pregunta. ¿Conseguirá que sus hermanos realmente se pongan firmes, que sus hermanos realmente sepan responder al reto que tienen delante por medio de sus palabras y en el poder del Espíritu? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a intentar responder a estas preguntas, vamos a intentar desarrollar nuestro texto por medio de 2 respuestas. Si es que han de aguantar, ¿cómo han de aguantar? En primer lugar, mirando e imitando a Dios. Lo vamos a ver básicamente en el versículo 2. Mirando e imitando a Dios. Ya te avanzo. Ante cualquier prueba, y ellos estaban en una prueba fuerte, ante cualquier prueba, si miramos al suelo, vamos mal. Hemos de mirar arriba, hemos de mirar a Dios, hemos de mirar a nuestro Padre, imitando siempre a Cristo. Y segunda respuesta, viviendo en Dios. Dirás, bueno, ¿no vivían en Turquía esta gente? Bueno, sí, físicamente vivían en Turquía. Momentáneamente vivían en lo que hoy es Turquía. Estaban en Capadocia, en Galacia, momentáneamente. Porque en realidad tanto ellos como nosotros
Si es que de verdad estamos en Cristo, vivimos en Dios y debemos ser conscientes de ello y abundar en esa vida plena en Cristo, bañados, por decirlo de alguna manera, en Dios mismo. Así que vamos a por la primera de estas respuestas, mirando e imitando a Dios. Yo no sé si ayer tuvisteis la oportunidad de leer este pasaje, pero vamos a volver a leerlo y te invito a que vayas buscando palabras que te conducen a la doctrina de la Trinidad, porque este texto es muy trinitario. No dice la palabra Trinidad, pero es tremendamente trinitario. Fíjate, vamos a leerlo, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, no cuesta, ¿verdad? He puesto un énfasis especial en cada una de las personas de la Trinidad. Vemos al Padre, vemos al Espíritu Santo, vemos al Señor Jesucristo. Pedro quiere animar a sus hermanos, por un lado, y Pedro quiere que sus hermanos se comporten como Dios quiere que se comporten, pero antes de hacerlo, Pedro no les va a escribir un manual de ética, Pedro no les va a escribir un manual, pues eso, con normas, ¿verdad? Sino que lo primero que quiere es que sus hermanos sepan quién es su Dios, sepa cómo actúa Dios, agradezcan el comportamiento de Dios para con ellos, para que después, acto seguido, entonces sí, ellos puedan, eso en agradecimiento, imitar a su Dios, imitar al Señor Jesucristo. Muy bien, pues en función de lo que vemos aquí, ¿cómo actúa Dios? Pues mirad, en primer lugar, Dios ama. Dios ama con un amor que en realidad se nos escapa, un amor que es absolutamente, no lo podemos describir, se nos escapa absolutamente de cualquier descripción humana, se escapa de cualquier palabra que podamos utilizar. Fijaos lo que dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿De qué nos está hablando con esta frase? Se está retrotrayendo a la eternidad de Dios, se está refiriendo a ese momento en que ni siquiera el universo había tenido comienzo, ese momento en que ni siquiera había tenido comienzo la creación de Dios. Bueno, pues cuando aún no estaba ni siquiera el universo, Dios ya estaba pensando especialmente en ti. Dios ya estaba pensando especialmente en mí, en cada uno de los que teníamos que ser salvos. Y no estaba pensando solo intelectualmente, no estaba pensando, mira, un día vendrá tal hermano, un día vendrá Jonathan, un día vendrá el otro. No solamente, también, pero no solamente eso, sino que estaba amando de una manera especial, estaba ya protegiendo en su mismo corazón, en un corazón amoroso. Dios, en última instancia, se estaba adelantando. Cuando ni siquiera podíamos existir, ¿cómo íbamos a amar? Pues Él nos amó antes, incluso de nuestra existencia, desde la eternidad. Si tú hoy amas a Dios, que sepas, si tú amas hoy a Dios, yo espero que sí, yo confío que sí, que tú ames al Señor en tu corazón. Si tú le amas, si yo le amo, es porque Él nos ha amado antes desde la eternidad. Es lo que está diciendo Pedro. Así es nuestro Dios. ¿Qué más hace Dios? Pues Dios no solamente ama, sino que Dios actúa. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo con esta frase? Nos está diciendo que Dios no solamente dijo, mira, os quiero mucho, sino que envió a su Hijo a morir en la cruz para que todos aquellos que nos hemos acercado, todos aquellos que nos hemos puesto de rodillas, todos aquellos que hemos abierto nuestros corazones, pudiésemos ser salvos. En última instancia, Dios no solo habló, o Dios no solo pensó, sino que Dios se implicó. Y el Hijo, Dios Hijo, se encarnó y murió por nosotros. Bueno, ¿hay mayor amor que este? ¿Hay mayor amor que dar la vida por aquellos a los que amas? Yo creo que no. Vamos a estar meditando en esto porque no te pienses que es algo teórico, es algo muy práctico. De ello ha dependido tu salvación, pero aún hay más porque de ello depende tu comportamiento y mi comportamiento para con los demás. Y en tercer lugar,
Dios salva con poder. ¿Cómo actúa Dios? Dios salva, Dios actúa, Dios implica, pero lo hace con poder. Fíjate, dice, en santificación del Espíritu. A veces pensamos que nuestra vida de santificación, y nuestra vida de santificación es un parecernos cada día más al Señor Jesucristo, es cosa nuestra. Es decir, que la justificación, que la salvación fue cosa del Señor porque nos salvó en la cruz, pero que después el día a día de parecernos más al Señor Jesucristo es cosa nuestra. Y sí que es cosa nuestra, quiero que me entiendas bien lo que voy a decir. Pero también y sobre todo en un 100% es obra del Espíritu de Dios, es obra del Espíritu Santo. Porque si no te entregas en los brazos de Cristo, si no te entregas en los brazos de su Espíritu, si no estás bañado del Espíritu Santo, te va a ser imposible mirar a Dios e imitar a Dios, te va a ser absolutamente imposible. Por eso Pedro enfatiza, dice, en santificación ¿de qué? Vuestra, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo actúa en tu vida, actúa en tu corazón, en tu mente, en tus sentimientos, en tu santificación, en definitiva, en una vida de imitación a Cristo. Bueno, podemos hacer un paralelismo directo. Pedro quiere que sus hermanos se comporten como es digno de hijos de Dios, pero primero les está diciendo cómo es Dios. Ahora nos toca a nosotros. Hemos visto que Dios ama. Tú debes amar, yo debo amar. No porque toca, sino en agradecimiento a que Dios nos ha amado primero. Lo hemos visto desde la eternidad. Dios te ha amado primero, por tanto tú debes adelantarte a amar a los demás, a amar a tu prójimo, a amar a aquellos que te rodean, a tus familiares, a los que son más fáciles y a los que son más difíciles también, a tus compañeros de trabajo, a los que son más fáciles y también a los que son más difíciles, a los que nos caen bien y a los que no nos caen tan bien. ¿Por qué? Porque en imitación a Dios nosotros debemos adelantarnos a amar. Dios amó, pero no se quedó en las palabras, no se quedó solamente en el pensamiento, sino que Dios actuó y envió a su Hijo. Aquellos que sois padres, si hacéis un ejercicio muy sencillito, como es pensar en entregar a uno de vuestros hijos para morir por vuestro peor enemigo, seguro que se os pone toda la piel de gallina. Es algo impensable, ¿verdad? Pues eso es lo que hizo Dios por cada uno de nosotros. Estamos en medio de una situación complicada, estamos en medio de una emergencia sanitaria. Nos recordaba nuestro hermano Vladi que ahora van a haber más contactos, los niños van a ir al colegio, los chicos al instituto. Esto va a implicar más contacto, esto es así, no debemos engañarnos tampoco. ¿Podemos mostrar el amor de Dios? Es más, ¿podemos aplicar ese amor aquí en medio de lo que está ocurriendo? Yo creo que sí. Si Pedro está dando aliento a sus hermanos, nosotros podemos alentarnos los unos a los otros, pero también lanzar un mensaje de esperanza al mundo. Lanzar un mensaje de que en Dios hay salvación, de que en Dios hay refugio, de que en Dios hay esperanza. Había unos, en los balcones colgaban, ¿verdad? Y muchos aún están colgando, todo irá bien. Bueno, nosotros podemos decir que si estás en Cristo, todo irá bien. Puede que lo pases mal aquí, pero Él ya consiguió la victoria en la cruz del Calvario. En Él hay victoria, en Él hay esperanza. ¿Cómo podemos mostrar ese amor? ¿Cómo podemos ser activos, proactivos en ese amor? Bueno, primeramente dando esperanza, claro que sí. Pero también, ¿por qué no? En una época de tanta necesidad, ayudando quizás a otros. Y no te hablo de palabras, te hablo de quizás alimentos, quizás... Hay muchas maneras, muchísimas. Y también, y cómo no, compartiendo a Jesús, compartiendo a aquel que tenemos nosotros en el corazón, compartiendo a aquel que nos lo ha dado todo, que nos ha dado esperanza, que en última instancia nos ha dado la salvación y nos ha dado la vida. Parece una tarea ardua y bonita es, pero no te quiero engañar, ardua también. Estamos en un mundo en el cual, como decía el Señor Jesucristo, tendremos aflicción. Pero te quiero dar un mensaje también de esperanza, en medio de lo que está ocurriendo. De la misma manera que Pedro le decía a sus hermanos, nos está diciendo hoy el Señor por medio de sus palabras, no estás solo, no estamos solos, estamos en el poder de Dios. Lo hemos visto que Pedro habla del Padre,
Pedro habla del Hijo, pero también habla del Espíritu Santo, en santificación del Espíritu Santo. En tu día a día, acuérdate siempre de que no estás solo. Acuérdate de que tú solo fracasarías, pero no estás solo. Y por eso, porque no estás solo, tienes la victoria que tenemos en Cristo, aplicada en nuestras vidas por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Yo no sé si te haces la pregunta, yo sí que me la hago, creo que es legítima. Bueno, Pedro dio esperanza, Pedro dio ánimos a estos hermanos. ¿Qué respuesta tendría? Pues cosas de la historia. Sabemos qué respuesta tuvo, porque Pedro escribe esta carta sobre el año 64, a más tardar el año 65, pero a finales del año 111, unos 50 años más tarde de que Pedro escribiese esta carta, a finales del año 111 o principios del 112, se ha conservado una carta del gobernador de la provincia romana de Bitinia, es decir, una de las provincias a las cuales Pedro está escribiendo. ¿Qué estaba escribiendo? El gobernador se llamaba Plinio el joven. ¿Qué estaba escribiendo Plinio? Bueno, pues le estaba escribiendo a Trajano y le estaba diciendo lo siguiente, para que veas, que la palabra del Señor jamás, absolutamente nunca, y eso nos lo hemos de grabar a fuego, vuelve a él vacía. Le escribe a Trajano y le dice, señor emperador, hay tantos cristianos en mi provincia, han crecido tanto que los templos paganos los templos él no decía paganos, que los templos están abandonados. Son tantos los cristianos que no encontramos compradores para la carne sacrificada a los ídolos. Son tantos los cristianos que he emprendido acciones legales contra ellos, pero ya no sé qué hacer. ¿Qué hago exactamente? Por favor, dame respuesta. ¿Os dais cuenta de lo que quiere decir esto? Que esta carta enviada por el apóstol Pedro llegó a nuestros hermanos del siglo I, tomaron ánimo, tomaron esperanza, tomaron fuerzas, tomaron aliento, y no en su propio poder, sino en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, consiguieron no solo aguantar firmes, sino extender esta buena nueva, esta buena noticia a sus vecinos, a sus amigos, a sus parientes, a todos aquellos que lo rodeaban. Y cuando uno piensa en esto, solo puede dar gloria a Dios y decir, Señor, gracias por tu inmenso poder. Y pedirle también, ¿por qué no? Pedirle también que Él hoy de la misma manera nos ayude a ser hijos e hijas suyos, que le aman y en imitación a lo que Él ha hecho, en imitación a su amor, en imitación a su entregarse, y sostenidos por el poder de Dios, saben dar testimonio de aquello que ya ha pasado en sus corazones a todos aquellos que les rodean. Vamos a por la segunda de nuestras respuestas y para responderla vamos a nuestro texto. Vamos a ver que necesitamos estar viviendo en Dios. Fijaos lo que dice Primera de Pedro, versículos 1 y 2. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Os habéis fijado qué palabra usa? Expatriados. ¿Expatriados a qué te suena? ¿A alguien que está fijo en un sitio? ¿A alguien que está asentado en un territorio? ¿A alguien que lleva toda la vida allí y seguirá toda la vida allí? ¿O más bien lo podemos asociar a movimiento, a cierta inestabilidad, a saber que hoy estoy aquí pero quizás mañana no esté? Bueno, es evidente que hay un sentimiento, hay una idea de movimiento, hay una idea de cierta inestabilidad. En realidad, esta palabra expatriados se relaciona directamente con el capítulo 2 y versículo 11, allí nos habla de peregrinos. ¿Por qué? Porque la palabra que es traducida por expatriados y peregrinos en realidad en el original es exactamente la misma, es la misma palabra. Y lo que tiene es eso, un significado de estar en movimiento. Vamos a leer el versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí está hablando, ya no está hablando de un territorio en un lugar concreto del Imperio Romano, sino que les está hablando como a cristianos que están viviendo en esta tierra, pero que deben ser conscientes que no van a estar siempre en esta tierra. Deben actuar
de una manera consecuente con lo que ellos son y con aquel que los ha salvado, con aquel que los ha amado, se ha entregado y con aquel que les está ayudando por su espíritu. Es lo que les está diciendo Pedro. No vais a vivir toda la vida aquí, ¿verdad que no? Os estáis enfocando en un futuro muchísimo mejor de lo que estáis viviendo ahora. Pues vivid en consecuencia. Es lo que está diciendo Pedro. Esto no quiere decir que el cristiano tenga que estar fustigándose. Esto no quiere decir que el cristiano deba ser una especie de asceta heroico, que castiga su cuerpo, que pasa hambre, que pasa sueño por el mero, permitidme la expresión, placer de pasar hambre, sueño o pasarlo simplemente mal. No, no está diciendo eso Pedro. Pedro y toda la palabra de Dios nos invita a que disfrutemos de lo que Dios nos da en abundancia, a que disfrutemos de todo lo que Dios legítimamente nos da en abundancia. No está diciendo eso, Pedro. Lo que les está diciendo es: no estéis fijando vuestra vista aquí abajo, sino fijadla en el futuro y allí arriba, fijadla en Cristo. Estáis de paso aquí. Si ellos estaban de paso en el siglo I, es evidente que nosotros como cristianos del siglo XXI también estamos de paso. Y debemos ser conscientes de ello. Hablaba con alguien esta semana que me decía: uy, de aquello que nos acordamos han pasado 40 años y parece que fue ayer. Bueno, si yo tengo ya, si el Señor lo permite, haré de aquí poquito 45 y me ha parecido un soplo. Es de esperarse que los próximos 40 me parezcan otro soplo. Así que la vida pasa rápido, pero es precisamente esa volatilidad de la vida la que nos debe hacer recordar que estamos de paso, que en realidad, lo vamos a ver un poquito más adelante, nuestra patria no está aquí. Por eso quiero hacer una lectura un poquito libre de este versículo 1 y 2 de Primera de Pedro, el primer capítulo de Primera de Pedro. Y en vez de a los que están en el Ponto, en Galacia, en Bitinia, quiero poner el nombre de Vilassar de Mar, de la iglesia de Vilassar de Mar, en la cual nos podemos sentir todos incluidos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Vilassar de Mar. A los expatriados de la dispersión en Vilassar de Mar. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Verdad que cuando ponemos el nombre del lugar donde nos congregamos, donde vivimos muchos de nosotros, parece que toma cuerpo esto? La pregunta sería: ¿por qué muchas veces vivimos como si fuéramos, como si no estuviésemos de paso aquí? ¿Por qué muchas veces vivimos como si estuviésemos atornillados al suelo? ¿Por qué muchas veces vivimos como si en vez de ser expatriados o ser peregrinos, fuésemos ciudadanos de este mundo en vez de ser ciudadanos de la patria celestial? Y yo llego a la conclusión de que debemos acordarnos de mirar más al Señor. Debemos abrir nuestros corazones, llenar nuestros corazones del Señor y acordarnos de que todo lo que hagamos aquí tiene que estar enfocado a Él, tiene que estar enfocado mirando al Señor Jesucristo, tiene que estar hecho para su gloria y para la extensión de su reino. Porque te vuelvo a repetir, no vas a estar toda la vida aquí. Lo mejor en realidad aún está por venir, pues ¿por qué no enfocarse al futuro? Aquellos hermanos nuestros estaban en aquellas provincias de lo que hoy es Turquía, pero al día siguiente no sabían dónde iban a estar. ¿Tú te imaginas que hubieran invertido y hubieran comprado 6, 7 terrenos allá en Capadocia, cuando al mes siguiente quizás iban a estar en, no sé, en Lusitania? Los llevo a Lisboa. Hubieran estado en lo que hoy es Portugal, o hubieran estado en cualquier otra provincia del imperio. ¿Qué sentido hubiera tenido invertir intensamente en aquel lugar si sabían que eran peregrinos, si sabían que estaban de paso? La inversión grande hay que hacerla allá donde está tu casa. La inversión grande has de hacerla allá donde está tu verdadero hogar, donde te sientes a gusto, donde estás entre los tuyos. Es más, como cristianos, ¿dónde está nuestro Señor? ¿Dónde está el Señor Jesucristo? ¿Dónde has de invertir? No en el lugar de peregrinaje, sino allá, en el cielo. El lugar de peregrinaje, aquí, este mundo, lo que hemos de hacer es invertir en el reino, sí, para la extensión del Evangelio, para que los demás conozcan del amor de Dios, de ese amor que tú tienes en el corazón, poderlo compartir con los demás. ¿Quién les hablará?
si no somos nosotros los hijos de Dios? ¿Quién les hablará de nuestro Padre si no somos nosotros los hijos de Dios quienes hablamos? ¿Quién les transmitirá el amor de Dios si no somos aquellos que hemos recibido el amor de Dios? Por eso yo hoy os quiero invitar a todos vosotros, en medio de lo que está ocurriendo, casi que os diría en una forma especial, a saber mirar a nuestra morada celestial, a saber mirar a nuestro verdadero hogar, a saber anhelar y esperar ardientemente nuestra estancia definitiva con el Señor Jesucristo. ¿Os habéis fijado cómo acaba nuestro texto? Nos habla de gracia, nos desea gracia y nos desea paz. Nos desea gracia. La gracia es el don inmerecido, el regalo inmerecido que nos ha hecho el Padre en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Y la paz qué es? La paz es la consecuencia de sabernos salvos en el Señor Jesucristo. Es mi deseo también extender a todos vosotros esa misma gracia y esa paz, que la podamos experimentar aquí y ahora, que la podamos extender a todos aquellos que nos rodean, como individuos, como creyentes, tú allá donde el Señor te ha puesto, pero también como iglesia, allá donde el Señor ha tenido a bien ponernos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hemos visto que nuestros hermanos del primer siglo tuvieron éxito, pero el mérito no fue suyo, el mérito fue del Señor, el mismo Señor que está con nosotros hoy en pleno siglo XXI. Miremos a Dios. Acordémonos de su amor, acordémonos de su implicación. Él envió a su Hijo a morir por cada uno de los que teníamos que ser salvos, y en su poder nuestros hermanos del siglo I pudieron enfrentar la batalla, una batalla ardua, pero en su poder también nosotros podemos enfrentar lo que tenemos delante. Todas las dificultades que tenemos, que hemos tenido, las hemos superado con el Señor, pero las que van a venir en el futuro, que van a venir, sin duda, también las superaremos, no por nuestros méritos, sino por los suyos, por los méritos de nuestro Dios, por los méritos del Señor Jesús en la cruz, en el poder del Espíritu Santo. En definitiva, vive en Dios, cógete a Él, vive una vida de victoria cogido a su poder. Vamos a orar, vamos a poner nuestros corazones, vamos a poner los corazones de todos aquellos que están escuchando la palabra de Dios para que el Señor toque, para que el Señor haga fructificar su palabra y para que nos ayude a nosotros a vivir como lo que somos, extranjeros y peregrinos en este mundo. Pare, et donem moltes gràcies pel dia d'avui, Senyor, perquè és un diumenge més, però cada dia és diferent amb tu, Senyor, perquè és un diumenge més, però sempre és un privilegi poder-nos apropar a tu, apropar-nos a la teva paraula, saber que no som ciutadans d'aquest món, sinó que som ciutadans del regne celestial, que ho som per la teva gràcia, per la teva misericòrdia, per la teva bondat. I volem posar els nostres cors a les teves mans, Senyor, perquè puguem recordar-nos cada dia de qui som, a qui pertanyem i, per tant, on anem, Senyor. T'ho preguem, ens posem a les teves mans. Com a Església també ens posem perquè tu ens ajudis en el dia a dia, ens donis forces per saber afrontar els reptes que tenim avui, Senyor. Sabem que són molts, però per saber-los afrontar amb esperança, amb goig i amb força, perquè ens sabem segurs en les teves forces, Senyor. Ajuda'ns a viure en tu, Senyor, banyats en tu, en el teu esperit, en el teu poder, Senyor. Ajuda'ns a ser fills teus que es deleixen per estar en les teves mans, que saben que estan a les teves mans, però es deleixen encara més per saber-se segurs, protegits en tu. Gràcies per tot, Senyor. Gràcies per cadascun dels meus estimats germans. Gràcies per cadascun dels germans que tu has posat al nostre voltant, Senyor, i ajuda'ns a tots nosaltres a això, Senyor, a ser fills teus que viuen mirant-te a tu, en amor, Senyor, i en el teu poder. Gràcies per tot, Pare. En el nom i pels mèrits del teu fill Jesucrist. Amén. Germans, desitjo que puguem atresorar la paraula del Senyor en els nostres cors. Jo et convido a que puguis meditar en la paraula de Déu, que puguis
romandre ferm en les seves promeses, que puguis romandre ferm en tot allò que el Senyor et diu per mitjà de la Bíblia. Recordeu, torno a recordar-vos el que us vaig dir al principi, si el Senyor ho permet i teniu l'oportunitat, ens podem veure entre setmana, podem xerrar, podem comentar, podem compartir la paraula del Senyor i també, com no, les nostres pregàries. Que el Senyor us beneixi.